Soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a hacer algún ejercicio de el grafo de control de etapa de transición, del GRAPHET. Este es una técnica que permite la especificación del comportamiento de un automatismo de una manera inequívoca, sin que haya lugar a interpretaciones diferentes. No obstante, es cierto que existen diferentes herramientas informáticas que permiten programar el autómata mediante el GRAPHET, es decir, a partir de la representación gráfica del comportamiento que queremos que tenga el automatismo, generar el código para que el autómata lo implemente. Bien, pues este es el ejercicio que vamos a desarrollar en este vídeo. Como veis, se trata de un ejercicio de la asignatura Fundamental Automática que se puso en un examen del año 2015. Vamos primero a dar un vistazo general al enunciado, a entender el sistema, y después vamos abordando cada apartado. Lo que nos presenta la figura sería, de una manera simplificada, el sistema de calefacción de una casa. Los radiadores estarían por aquí, no están pintados, pero estarían por aquí. Y lo que tendríamos sería que tenemos una caldera donde se calienta el circuito de agua caliente y ese agua caliente se impulsa mediante una bomba a los radiadores y luego retorna a la caldera, se vuelve a calentar y está circulando mediante esta bomba. Para que este circuito pueda estar abierto, pueda estar funcionando, tenemos que tener abierta la válvula V2, que es una válvula que impide el retorno, ¿no? Para que no retorne el agua fría. Entonces tendremos que abrir la válvula V2 y poner en marcha la bomba. ¿Cómo se calienta el agua? Pues el agua se calienta en la caldera mediante este quemador. Cuando se abre la válvula V1 se permite inyectar el combustible y mediante la llama se prende y se calienta la caldera. Por lo tanto, para calentar el agua, lo que tendremos que hacer será únicamente abrir la válvula V1. Además, el circuito se complementa, el sistema se complementa con un sensor de temperatura en la habitación T, que nos mide la temperatura de la habitación y que es el que va a poner en marcha o a parar los elementos de mi caldera, según las reglas que ahora vamos a ver, y una parada de emergencia que también tendrá un tratamiento particular. Bien, pues visto la visión general, vamos a leer el enunciado poco a poco para ver lo que hay que hacer. Lo primero nos describe el sistema que acabamos de contar. Te dice que al abrir la válvula V1, que es esta, con 1 está abierto y con la señal 0 está cerrada, se permite que pase el combustible al quemador y este se enciende gracias a la llama piloto. Al prender el combustible se calienta el agua de la caldera y estamos en disposición de bombearle hacia la instalación. Para ello hay que poner en marcha la bomba B, con B igual a 1 está en marcha, con B igual a 0 está parada, y además tiene que estar abierta la válvula antirreflujo V2, ¿vale? Esta de aquí, también con 1 abierto y con 0 parada. Tenemos un termómetro T que mide la temperatura de la habitación entre 0 y 100. Bien, primer apartado, que es relativamente sencillo. Nos pide el diagrama de escalera de un sistema que genere el siguiente funcionamiento. Hay que funcionar 3 ciclos, hay que hacerlo 3 veces. Un ciclo que únicamente se ocupa de poner en marcha el quemador, ponerle en marcha y apagarle. Es decir, cada ciclo es poner en marcha el quemador durante 60 segundos y pararle otros 60 segundos. Repetir esto 3 veces. Y nos dice nada más que hagamos este diagrama de escalera partiendo del GRAPHET. Para hacernos una idea un poquito intuitiva, podemos pensar que es el ciclo inicial que tiene la caldera cuando la encendemos, nada más ponerla en marcha, cuando estaba apagada la encendemos, y que digamos hace una especie de primera valoración de que todo funciona bien, encendiendo y apagando 3 veces el quemador. Vamos a por este primer apartado. Bueno, pues vamos a hacernos sitios aquí abajo y vamos a construir el GRAPHET. El GRAPHET comienza, va a ser el GRAPHET 0, entonces vamos a comenzar con la etapa 0, que es la etapa inicial, esto se indica con un doble recuadro, y que recordemos que es la etapa que se pone en marcha de manera automática en cuanto se pone en funcionamiento el autómata. En principio no hay que hacer nada en ninguna acción, en el ponernos en marcha, pero sí que en este caso tenemos algo que hacer, que es, como tenemos que repetir el ciclo de encender el quemador, esperar 60 segundos, apagar el quemador, esperar 60 segundos, esto lo tenemos que repetir 3 veces, vamos a tener que usar un contador. Entonces vamos a poner aquí, a inicializar un contador, vamos a llamarle C, al valor de 0. Entonces nada más iniciar el autómata, ponemos un contador, le creamos con el valor de 0. Recordar que los contadores deben de incrementarse únicamente al flanco, si no estarían continuamente incrementándose, por lo cual debemos de indicarlo mediante esta flecha. Esto quiere decir que únicamente la primera vez que pasa de estar desactivada a estar activada en ese cambio, en esa transición de estado inactivo a activo de la etapa 0 es cuando ponemos el contador C a 0. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a estar repitiendo un ciclo 3 veces y como tenemos que hacerlo 3 veces únicamente, lo que vamos a hacer es poner aquí un contador o verificar que este contador es menor que 3. Esto va a ser la primera receptividad y es que mientras el contador sea menor que 3, lo que hacemos es, pues lo que nos han dicho que tenemos que hacer es abrir la válvula V1 para inyectar combustible al quemador. Esto lo haremos en la etapa 1.
¿Durante cuánto tiempo tenemos que tener la válvula V1 abierta? Lo tenemos que tener abierta 60 segundos. Entonces, para controlar que esta etapa deje de estar activa a los 60 segundos, ponemos a la salida una transición que está condicionada a la condición de que hayan pasado 60 segundos desde que se puso en marcha, la etapa 1. Esto es una condición temporal que dice que se cumple, es cierta, cuando pasan 60 segundos desde que X1 pasó de 0 a 1. Bueno, y una vez que han pasado esos 60 segundos, lo siguiente que tenemos que hacer, es la etapa siguiente, que es la 2, es apagar la válvula. Como por defecto nuestro Graphet indica en cada etapa lo que tiene que estar activo y lo que no está indicado es que no está activo, aquí no tendríamos que poner nada, no tenemos que activar ningún otro salida del sistema para seguir con nuestro funcionamiento. Lo que tenemos que hacer es esperar 60 segundos. Entonces aquí esperaríamos 60 segundos desde que se activa la etapa X2. Ahora bien, sí que podemos aprovechar esta etapa para hacer lo siguiente. Tenemos que repetir esto 3 veces. Luego esta es una buena ocasión. Podemos también haberlo hecho arriba, pero podemos hacerlo aquí. El incremento del contador en una unidad. Podemos haberlo hecho aquí, añadiéndolo aquí como como acción añadida, ¿vale? Aquí. O lo podríamos hacer en algún otro momento, por ejemplo en la siguiente etapa que vamos a hacer. Pero bueno, lo dejamos aquí, que es un sitio también válido. Y por último, una vez que ya tenemos esperado 60 segundos desde que... Es que esto me ha quedado aquí descolocado. 60 segundos desde que se activó la etapa 2 y estamos esperando en la etapa 3. Sí que no tenemos que hacer nada, ¿vale? Únicamente es la etapa de que ya hemos acabado este ciclo y lo que nos permite es retornar a este punto de aquí, donde se volverá a comprobar si C es menor que 3 y si es menor que 3 se repite el mismo ciclo. Así hasta que hayamos incrementado C en 3 ocasiones y cuando C valga 3 nos quedaremos parados y ya mi autómata, digamos, salvo que le apagamos y le encendamos, no hará nada más. Bueno, nos piden realmente que construyamos el diagrama de escalera o el esquema de contactos. Entonces vamos a partir del Graphet. Entonces vamos a traducir de manera sistemática nuestro Graphet a diagrama de escalera o esquema de contactos. Para ello recordemos que hay que hacerlo en dos fases. Por un lado tenemos que traducir la estructura, digamos las conexiones, el dibujo que hay, las relaciones que hay entre etapas y transiciones, por un lado, y por otro lado tenemos que indicar en cada etapa qué acciones se ponen en marcha y cada transición a qué está condicionada. Entonces vamos a comenzar representando la estructura. Para eso tenemos que hacer uso de biestables, vamos a tener asociado a cada una de las etapas que tenemos una marca X1, vamos a llamarla X y el número de la etapa X2, X3, de cada receptividad una variable, una marca también R2, aquí no hay ninguna, no falta más, R1 y R2, que vamos a utilizar en nuestra traducción al diagrama de escalera. Bien, pues trazamos aquí en nuestro esquema de contactos la línea de tierra de 0 voltios y comenzamos con la etapa 0. Y recordemos que la etapa 0 se debe poner en marcha nada más encender el autómata, es decir, cuando nada estaba encendido, lo primero que se hace es poner en marcha 0. Y eso lo podemos conseguir de la siguiente manera. Cuando no esté activa X0, ni X1, ni X2, ni X3, entonces es cuando hacemos el set de la marca X0. Bien, ¿cuándo hacemos el reset? El reset pues lo hacemos cuando estando activa X0 se da la condición R1. Entonces lo representamos tal cual. Cuando está X0 y se verifica R1, hacemos el reset de la marca X0 que teníamos antes. Y además, una vez que ocurre esto, no solamente desactivamos la etapa X0, sino que activamos la etapa X1. Entonces, si ponemos aquí el biestable asociado a X1, el set se hace con esta misma condición. De la misma manera, desactivamos X1, el reset, cuando estando activa X1 se da R2. Y esta condición de desactivar X1 me activa X2. Entonces, el biestable X2 se activa
con la condición que hace el reset del x1 y se apaga cuando estando x2 se da esta condición que no la he llamado, perdonadme, aquí tiene que haber un 3 y aquí hemos dicho que sería el R3. Por lo tanto, tenemos que cuando está activo x2 y se va la condición R3, tenemos que hacer el reset de x2. Y a su vez, hacemos el set de la marca x3. Del biestable x3 tiene su set condicionado a lo mismo que tenemos el reset de la x2. Y cuando hacemos el reset de esta marca, de esta etapa, ¿cuándo se desactiva esta etapa? Pues cuando estando activa la etapa, se nos da esta condición, la condición R1. En ese momento desactivamos x3. Bien, queda un detalle importante que no se nos debe de olvidar. Cuando hemos hecho el funcionamiento de arriba abajo, cuando hemos ido recorriendo nuestro grafo de arriba abajo, hemos dicho que la etapa x1 se activaba cuando estando activa la etapa 0, se daba la condición R1. Eso está puesto aquí. Cuando estando activa x0, se da R1, activamos la etapa x1. Pero hay otra condición también que activa la etapa x1, que es esta precisamente. Cuando estando 3, se va la condición R1, también tenemos que activar x1. ¿Vale? Si no añadiésemos esta condición de que la etapa 1 se activa también desde la etapa 3, solamente se ejecutaría una vez el ciclo. Entonces tenemos que añadir que la condición de set de la etapa x1 no solamente es que se dé x0 y R1, sino también que se dé x3 y R1. Por lo tanto, lo que hago es poner aquí en paralelo x3. Cuando esté x0 o cuando esté x3 y se dé R1, activamos la etapa 1. Bueno, pues con esto tenemos ya el graphet que representa la estructura, el secuenciamiento de etapa transición de mi graphet. Vamos ahora a indicar qué hay que hacer cuando cada etapa está activa o cuando cada una de estas biestables están activos y qué está asociado a cada receptividad. Bueno, pues vamos a comenzar asociando a las variables R1, R2 y R3 las condiciones a las que están ligadas. Entonces, estamos primero con R1. Fijémonos que R1 es la condición de que el contador no haya llegado a 3. Entonces, cuando este contador C no haya llegado a 3, es cuando tenemos R1. Ahora tendremos que poner, evidentemente, cómo gestionamos el contador. En cuanto a la condición 2, es que un temporizador no haya llegado a 60 segundos desde que se activó X1. Entonces, vamos a llamar este temporizador, para tener coherencia un poco con las letras, no con los números, en este caso el 2. Vamos a llamar temporizador 2. Es el que me activa R2. Y el contador 3, lo mismo, el que me activa R3. Esto en el fondo, si programásemos directamente en el esquema de contactos y diagrama de escalera, lo podría evitar. Directamente podría, en lugar de poner aquí R1, R2 y R3, en este caso que únicamente dependen de una condición muy simple, podría poner directamente el contador, temporizador 3. Otra cosa es que esta condición fuese más complicada, y entonces sí me puede interesar agruparla aquí y tenerlo todo agrupado en R1. Por hacerlo aunque solo sea más legible, ¿no? Pero en este caso, como veis, directamente podemos usar, en lugar de R1, pues no C, en lugar de R2, T2 y en lugar de R3, T3. Bien, pues vamos entonces a ver cómo manejamos, cómo activamos y cómo incrementamos, decrementamos, etcétera, el contador C y los temporizadores T2 y T3. Vamos a ponerlo aquí. Bien, y comenzamos con el contador C. El contador C es un contador que se debe ir incrementando desde 0 hasta un máximo de 3. Por tanto, va a ser un contador de tipo de cuenta hacia arriba, ¿vale? CAP. Y la condición que lo incrementa viene dada por el flanco de X2. Cuando la etapa X2 pasa de 0 a 1, y por cierto, aquí me estoy dando cuenta que se me ha olvidado indicar la flecha y es importante, esta flecha indica que únicamente se debe ejecutar esta acción la primera vez que la etapa 2, la etapa que está asociada, pasa de 0 a 1. Una vez que ya está en 1, no hay que seguirla ejecutando, si no estaríamos incrementando continuamente el contador. Entonces decíamos que cuando se da esta condición, cuando la etapa 2 tiene el flanco, pasa de 0 a 1, es cuando hacemos el incremento del contador. Y este contador tiene un valor máximo, que es el PV, de 3. Os recuerdo que el funcionamiento de un contador hacia arriba es que su salida vale 0, siempre y cuando la cuenta, el valor que tiene contando en ese momento el contador, sea menor que el valor que hemos puesto en PV. Luego esta C estará valiendo 0
hasta que se alcance el valor de 3, tal y como queríamos aquí, ¿vale? Valdrá 0 hasta que se alcance el valor de 3, por eso que le hemos puesto negada, ¿de acuerdo? Mientras no valga 0, mientras no se alcance el valor de 3, estaremos ejecutando o validando la transición R1. Bueno, el temporizador T2 es un contador de retardo a la conexión, T-on, donde se pone en marcha cuando se activa con el flanco de la etapa X1. Y este contador, este retardo a la conexión, es de 60 segundos. Esto es la PV. Y de la misma manera, el temporizador T3 es también un retardo a la conexión, T-on, cuya condición de disparo es X2 y que debe de contar 60 segundos. Nos queda únicamente un detalle y es asociar la salida que activa la válvula V1 con la etapa 1. Esto sencillamente es indicar que cuando está activa X1 es cuando tenemos la válvula V1 activa. Bueno, pues con esto ya tenemos todos los elementos del GRAPHET traducido a esquema de contactos o diagrama de escalera. Programando esto directamente en nuestro automatismo, estaríamos realizando este GRAPHET. Vamos a ver la siguiente parte del enunciado, que es un tanto más complicada. Por comodidad lo que he hecho ha sido copiarla de aquí y ponerla aquí al lado para que la tengamos a mano ahora mientras desarrollamos. Bueno, este segundo apartado lo que nos dice es que hagamos el GRAPHET del funcionamiento ya en sí de lo que sería la caldera del sistema de calefacción del edificio. El funcionamiento es el siguiente. Siempre y cuando la temperatura que marca nuestro sensor tenga un grado menos que una de referencia, T0, la que hayamos fijado, tenemos que estar encendiendo y apagando la caldera 60 segundos encendida, 60 segundos apagada, etc. Así continuamente. Hasta que se ve la condición que ahora leemos en C, que es básicamente que la temperatura haya superado el umbral que le hemos puesto. Pero es que además de estar encendiendo y apagando la caldera cada 60 segundos, tenemos que abrir la bomba, ve el dibujo un momentito de arriba, abrir esta bomba para que circule el agua por la instalación. Pero ojo, que esta bomba no la podemos abrir tal cual, tenemos que abrirla después de haber abierto la válvula antirretorno, ¿vale? A la vez que comienza a realizarse los ciclos de encender y apagar, abrir la válvula antirreflujo y un segundo después la bomba de circulación del agua. Es decir, primero abrimos esta bomba, esta válvula, esperamos un segundo para garantizar que está abierta, si no tendríamos un problema, y nos ponemos a bombear, ¿vale? Bueno, y esto hay que hacerlo en paralelo, este bombeo, hay que hacerlo en paralelo a que se está encendiendo y apagando la caldera cada 60 segundos. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues tenemos que estar encendiendo y apagando la caldera cada 60 segundos hasta que se supera en más de 1 la temperatura que ya hemos fijado. Recordemos que esto era en menos de 1, es decir, se pone en marcha cuando la temperatura es menor que T sub 0 menos 1 y se para cuando la temperatura es mayor que T sub 0 más 1, ¿vale? Tenemos esa histéresis, esa zona muerta entre más 1 y menos 1 para encender y apagar el quemador, la caldera. Bueno, una vez que la temperatura ha superado este valor de T sub 0 más 1, paramos inmediatamente el ciclo de calentar y parar la caldera y un minuto después de eso paramos la bomba y cerramos la válvula antirreflujo. Es decir, que dejamos de aportar calor, pero aún dejamos que la bomba esté circulando durante un cierto tiempo para que el calor que estaba acumulado en la caldera se transmita hacia las habitaciones. Una vez hecho eso, pues volvemos al estado de reposo, volviendo de nuevo a esperar que la temperatura esté por debajo del límite que hemos fijado. Bueno, pues vamos a ver el GRAPHET de esto. Estos GRAPHET no hay una metodología, hay que tener un poquito de sistemática tal vez, pero no hay un procedimiento que podamos seguir y obtener la respuesta. Así que podemos obtener también incluso pues representaciones un poco alternativas. Bueno, pues vamos a poner por aquí el GRAPHET. Vamos a empezar con una etapa 0, una etapa inicial doble cuadrado, por ejemplo, por lo tanto, en la cual no hacemos nada más que quedarnos esperando a que se ve la condición de que la temperatura de la habitación sea inferior en un grado a la que hemos fijado como de referencia. Esto va a ser nuestra receptividad a la transición 1. Una vez que está esta condición, que la temperatura baja por debajo del umbral que hemos fijado, tenemos que hacer dos cosas. Por lo tanto, tenemos que bifurcar nuestro GRAPHET en una alternativa en I. Hay dos
ramas en paralelo que tenemos que desarrollar. Por un lado tenemos la parte que dice que hay que abrir la válvula V2, la válvula antirreflujo, y poner en marcha la bomba. Y por otra parte, a la vez, tenemos que estar encendiendo y apagando la caldera cada 60 segundos. Entonces vamos a construir por aquí por la izquierda la parte que gestiona la válvula, perdón, la bomba con la válvula V2. Voy a hacerlo primero de una manera y después lo voy a modificar para hacerlo más compacto. Las dos son válidas, pero voy a mostrar las dos alternativas. Como voy a quedarme con la segunda, voy a pintar esta primera pues en un color un poquito diferente, para que bueno, os quede claro que no es la que voy a utilizar al final. Lo que tenemos que hacer por esta rama, decíamos que es, en primer lugar, abrir la válvula V2, la válvula antirreflujo. Después vamos a abrir la bomba, pero antes de hacerlo, o para hacerlo, tenemos que esperar un segundo, decía el enunciado, después de que se haya abierto la válvula V2, para garantizar que la válvula está bien abierta y no estemos bombeando líquido cuando está la válvula cerrada. Entonces vamos aquí a poner que un segundo después de que se da la etapa X1 es cuando ponemos en marcha la bomba. Y ahí nos quedaríamos esperando a que la temperatura subiese lo necesario y parásemos el ciclo. Bueno, como digo, esta es una alternativa, pero no es la que quiero utilizar. Quiero hacer esto un poquito más compacto. Voy a quitarla para poder dibujar la que prefiero. Vale, he llevo esto aquí. Recordar que esto lo voy a sustituir por otra cosa. Voy a hacer un uso más pequeño porque si no me queda sin espacio. Esto estaría aquí, ya sabéis que esto estaría aquí abajo. Entonces lo vamos a hacer de esta otra manera. Es cierto que tenemos que comenzar activando la válvula V2, pero lo que vamos a hacer es poner en la misma etapa la activación de la bomba. Si no hacemos nada más, esto sería incorrecto. Estaríamos activando a la vez la válvula y la bomba, y a poco que haya un cierto retraso, que lo va a haber en el mecanismo de la válvula para ponerse en marcha, tenemos el riesgo de que estemos bombeando sobre un circuito que está cerrado, aumentando la presión y tal vez explotando por algún sitio. Entonces, para garantizar lo que nos dice el enunciado, lo que nos pide, y es que esta activación de la bomba se haga un segundo después, vamos a hacer esta acción condicionada, y es lo que quería un poco hacer, utilizar aquí el concepto de acción condicionada, a que haya pasado un segundo desde que se activó X1. Entonces, esto equivale a lo que habíamos pintado antes. Y como antes nos quedamos aquí esperando a que la temperatura suba, que lo tendremos ahora que gestionar, y dejemos de activar bomba y válvula. Por otro lado, la otra acción que tenemos que, otro conjunto de acciones que tenemos que hacer en paralelo, es poner en marcha nuestro quemador. Y eso lo hacemos con V1. Le ponemos en marcha, esperamos 60 segundos, transición X2, y lo paramos. Y esperamos de nuevo 60 segundos. Esta va a ser la 3. Volvemos a ponerlo en marcha. Estaremos continuamente haciendo esto. Esta es la etapa 3. Encendemos el quemador, 60 segundos, le paramos, 60 segundos, encendemos el quemador, le paramos, 60 segundos, etc. Así continuamente. Pero no es continuamente, es hasta que se ve la condición de que la temperatura supere en 1 grado la temperatura que hemos fijado. Si en cualquier momento de este ciclo se supera la temperatura, tenemos que interrumpirlo, dejar de hacer lo que estuviésemos haciendo, dejar de tener activa V1 o dejar de esperar 60 segundos y pasar a otro estado. Entonces lo que hacemos es, planteamos tanto aquí como aquí unas salidas alternativas, unas bifurcaciones en O. Esta va a ser la 4 y esto se debe de dar cuando la temperatura supere T sub 0 más 1, y esta que va a ser la 5, lo mismo, cuando la temperatura supere T sub 0 más 1. Y en ambos casos lo que hacemos es pasamos a un estado, bien por esto, a un estado, una etapa 4, donde no hacemos nada, no hay ninguna acción que hacer. Si estaba la válvula abierta, aquí dejemos de tenerla abierta, y si estamos aquí esperando los 60 segundos, dejaremos de esperar y vendremos a esta situación de aquí. Bueno, y una vez que estamos ya en esta situación de espera, lo que tenemos que hacer es dejar pasar 1 minuto, es decir, 60 segundos, desde que llegamos a esta situación en la cual ya hemos cortado nuestro ciclo de caldera. Dejamos pasar 1 minuto para parar también válvula antirreflujo y bomba, y
Pasado un minuto, volvemos a la etapa 0, en la cual estamos inactivos, esperando de nuevo a que se dé la condición de la temperatura. Vamos a revisar rápidamente el funcionamiento de todo el Graphed para que veamos que responde al enunciado. Voy a hacer un poquito más pequeño el dibujo para que nos entre lo podamos seguir en pantalla todo. Decimos que arrancamos nuestro sistema de control de la caldera y nos quedamos esperando a que la temperatura de la habitación sea inferior a la que hemos fijado. Cuando esto ocurre hacemos dos cosas. Por un lado, abrimos nuestra válvula antirreflujo y un segundo después ponemos en marcha la bomba que hace circular el agua de la caldera hacia los radiadores. Y por otro lado, iniciamos un ciclo en el quemador de encender el quemador, esperar 60 segundos, apagar el quemador, esperar 60 segundos y repetirlo continuamente. Y así nos quedamos hasta que se va la condición en cualquier momento de que la temperatura de la habitación supera el umbral de T sub 0 más 1. Cuando ocurre esto, bien por aquí o bien por aquí, interrumpimos la etapa 2 o la etapa 3 y pasamos a una etapa 4 que no hace nada más que estar esperando, o sirve nada más que para estar esperando 60 segundos desde que esto ocurrió. Cuando pasan esos 60 segundos, venimos por aquí con esta confluencia en I. Aquí no lo he enumerado, esta habría que enumerarla como la transición receptividad 6. Entonces, en la 6 volveríamos, o a partir de la 6 volveríamos a la etapa inicial en la cual nos quedamos de nuevo esperando, sin hacer nada, con todo desactivado, a que la temperatura baje un grado por debajo de la fijada. Bueno, pues con esto tenemos el apartado 2. Vamos a cubrir ya el último apartado del enunciado, que es el apartado 3. Bueno, pues como antes voy a pegarme por aquí el enunciado de esta parte para tenerle cerca. Vamos a leerle y a procesarle. A ver, lo que nos dice en este apartado 3 es que cuando me den el pulsador de emergencia, que queda mecánicamente enclavado y tendré yo que desenclavarle tirando de él, lo que hay que hacer es, de entrada, parar el funcionamiento de todo el elemento del sistema. Esto es sencillo. Cuando nos da el pulsador de emergencia tenemos que entrar en un estado de todo parado. Donde está un poco más la dificultad es que hacemos cuando liberamos, cuando desactivamos el pulsador de emergencia. Entonces lo que nos dice que tenemos que hacer es hacer una especie de ciclo de lavado, por llamarlo de alguna manera, en el cual quemamos combustible durante 5 segundos. A continuación apagamos ese quemador de combustible y ponemos en marcha bomba y válvula antirretorno durante 1 minuto. Y una vez que hemos hecho esto, estos 5 segundos y el 1 minuto, ya volvemos al funcionamiento normal de reposo esperando a que la caldera, pues, por la temperatura de la habitación decida ponerse en marcha, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos dice que tenemos que hacer esta nueva aportación de automatismo mediante la técnica de forzado. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este Graphed como estaba y vamos a añadir un Graphed de forzado que va a mandar, va a gestionar, va a forzar las etapas de este Graphed. Voy a hacerlo primero de una manera que es la primera respuesta que se nos puede ocurrir, pero vamos a ver que tiene que es incorrecta, que tiene situaciones en las cuales no funcionaría correctamente y después la reharé y la haré pues de la manera que considero que sí pueden funcionar correctamente. Bueno, vamos a coger un poquito de escala y empezamos por aquí. Bueno, pues como digo, esta manera no es correcta, pero vamos a plantearla en todo caso pues cómo sería. Vamos a tener un Graphed de forzado, va a ser el Graphed, vamos a llamar el Graphed 10. Por lo tanto, la primera etapa es la 10. Y lo que hacemos es que cuando me dan el pulsador, la parada de emergencia, esta va a ser la transición 10, lo que hacemos es, según dice el enunciado, es que tenemos que pasar todo el sistema a parada, a estado de reposo. El estado de reposo era la posición, la etapa 0, ¿vale? Entonces lo que hacemos es forzamos el Graphed. Esto recordar que se pone con línea de puntos, pero bueno, no importa tampoco ahora, para no complicarnos. Forzamos el Graphed 0 a la etapa 0. Esto sería la 11. A continuación, una vez que tenemos todo parado, nos quedamos esperando. Esta es la 11, a que nos desactivasen la parada de emergencia, es decir, no parada de emergencia. Y cuando esto ocurriese, pasaríamos una etapa 12, recordad que había que hacer ese ciclo en el cual poníamos en marcha el quemador lo tenemos aquí arriba, durante 5 segundos. Entonces lo que haríamos sería poner en marcha el quemador, esto es V1, y esperar en la 12
5 segundos después del encendido de la etapa 12. A continuación, pasados esos 5 segundos, en la 13, lo que hacíamos era hacer que circule el agua mediante la bomba, y recordemos que eso también implicaba abrir previamente la válvula V2. Luego abriríamos V2 y pondríamos la bomba, pero esta, recordemos, que tiene que estar condicionada a que haya pasado un segundo desde que se activó la bomba. A ver, que voy a hacer esto un poco más pequeño para que no nos confunda. Bien. Y una vez que hemos puesto en marcha el circuito de la bomba, tenemos que esperar, esta sería la 13, tenemos que esperar un minuto, luego va a ser 60 desde X13, para, una vez que se ha hecho esto, pasar ya todo el sistema al reposo, a la situación ya de arranque normal. Es decir, iríamos a una etapa 14, donde forzamos al graph 0 a la etapa 0. Y nos quedamos de nuevo esperando a que nos den la parada de emergencia. ¿Vale? Repito el funcionamiento. Este graph arranca a la vez que el graph 0, están los dos funcionando en paralelo. Mientras no hay parada de emergencia, este se queda aquí parado y nuestro sistema de calefacción funciona normalmente. Pero si me da la parada de emergencia, inmediatamente dejo o fuerzo a que mi graph 0 entre en la etapa 0. Entra, esté, se deja y se llega a esta etapa en la cual se queda parado. ¿Vale? Y de ahí, recordad que el forzado no permite salir, aunque se dé esta condición de transición, aunque se diese esto, el forzado no lo permite y obliga a que el graph 0 esté en la etapa 0. Así va a ser hasta que quitemos la parada de emergencia. Y en ese momento lo que hacemos es, por un lado, activamos, o inicialmente activamos el quemador durante 5 segundos. Pasados esos 5 segundos, activamos válvula antirreflujo y bomba durante 60 segundos, con la precaución esta de que la bomba tiene que ir un segundo después, 60 segundos, y una vez hecho esto, forzamos el graph 0 a la posición 0 y nos quedamos aquí esperando a la etapa, a la condición PSUE, ¿vale? Bueno, pues como decía, esto es incorrecto. De hecho, tenemos dos cosas mal. La primera, la más evidente creo, es que nos hemos quedado en 14 esperando que llegue PSUE. 14 fuerza el graph 0 a la etapa 0. Luego, pase lo que pase, mi graph 0 no puede evolucionar. Está forzado a quedarse en esta situación de aquí. Luego, a partir de esa parada de emergencia, aunque la hayamos activado, nunca más va a evolucionar mi graph normal. Luego, esto no lo puedo hacer así. No puedo quedarme en una etapa 14 en la cual estamos forzando la etapa 0. Tendré que retornar a la etapa 10. En la etapa 10 no hacemos nada, no forzamos el graph y nos quedamos quedando PSUE. Vamos de entrada a corregir ese detalle. En lugar de retornar ahí, retornamos aquí. Pero ojo que no podemos conectar esta etapa directamente con esta etapa. De primero tiene que haber una transición. Podemos poner una transición unidad. ¿Vale? Identidad, quiero decir. Una transición que siempre se cumple. De tal manera que forzamos el graph a la etapa 0, pum, instantáneamente volvemos aquí. Si acaso por precaución podemos poner aquí una pequeña espera temporal de algún tiempo. Pero bueno, teóricamente esto instantáneamente sería una etapa, que se ejecute solamente un instante. Forzaríamos el graph 0 y nos quedaríamos aquí. Esta parte estaría corregida, pero nos queda un segundo problema. Y es que fijaros en que tal y como está ahora esto concebido, lo que tenemos es que una vez que hemos desactivado PSUE, ponemos en marcha la válvula V1, pero mi graph 0 ya no está forzado. Si mi graph 0 no está forzado, en ese momento, hemos parado aquí, pero en ese momento puede darse esta condición. Y si se da esta condición, estamos activando V1 y también activando V2 y V. Y no es eso lo que queremos hacer. Queremos únicamente activar V1 durante 5 segundos. Luego no puedo dejar libre la evolución del graph 0, liberándolo dejando de forzarle, a la vez que yo estoy actuando con él. No puedo hacerlo así. Entonces voy a cambiar esto y voy a hacerlo de otra manera. En lugar de en la etapa 12 conseguir que se encienda la válvula V1 directamente, lo que voy a hacer es trabajando sobre el graph F0, G0. Es decir, a ver, borro esto.
Lo mismo no va a ocurrir aquí, ¿vale? Si estoy en la etapa 13, yo pretendía que únicamente estuviese en marcha V2 y B, no V1. Pero si no tengo el graph 0 forzado y se van las condiciones, mi graph 0 estará en marcha y puede ocurrir que se ponga en marcha V1. Entonces tampoco puedo hacer esto así. Entonces lo voy a cambiar y lo voy a hacer, voy a conseguir el mismo resultado, pero forzando el graph 0. Es decir, aquí lo que voy a hacer es, para poner en marcha V1, lo voy a hacer forzando el graph 0 a la etapa. Fijaros que la etapa en la cual se pone en marcha V1 es la 2, esta de aquí. Entonces vamos a hacer esto forzando el graph 0 a la etapa 2. Cuando hayan pasado 5 segundos, dejamos de forzar el graph 0 a la etapa 2 y pasamos aquí. Y aquí lo que hacemos es forzar, no dejamos que haga otra cosa, le forzamos al graph 0 a la etapa en la cual se ponía en marcha nuestra válvula antirreflujo y la bomba, etapa 1. Solamente, como está forzado, se ejecuta las acciones de la etapa 1, las demás no. Y ya lo demás normal. Entonces nos quedaríamos finalmente con este graph de forzado que utiliza el graph original, el graph 0, y le fuerza las etapas de ese graph para hacer el comportamiento, en este caso particular, del rearranque después de la parada de emergencia. Bueno, pues con esto ya tenemos todo nuestro ejercicio resuelto, ¿vale?